El próximo 27 de mayo sale a la venta mi nueva novela, La balada de Soy Cowboy. Hay un punto importante en el libro que nace de una experiencia propia que seguramente te sonará. La de volver a lugares y sobre todo a personas que formaron parte de quien fuiste. Regresar con la intuición de que algo importante sigue allí, solo para descubrir, con cierta desilusión o incluso culpa, que ya no encajas del mismo modo. Esto sucede porque aquellas personas, aquellos lugares y tú crecisteis de modo distinto. Y en ese reconocimiento aparece una emoción extraña, casi culposa. La sensación de haber dejado algo atrás, de haber traicionado de algún modo la versión de ti mismo que creció en ese lugar. En la novela exploro ese momento delicado en el que comprendemos que crecer también implica separarse y que a veces el verdadero duelo consiste en aceptar que ya no somos quienes fuimos cuando amábamos aquello que se quedó atrás. Hay una experiencia extraña y bastante humana que ocurre cuando uno regresa a los lugares donde aprendió a ser quien es. Y no me refiero al turismo nostálgico de regresar a la casa de la infancia para tomar una foto frente a la puerta, para ver si crecieron los robles, para charlar con el vecino, sino algo más íntimo, volver a las personas, a las calles, a los rincones, a las conversaciones que alguna vez fueron el centro de tu mundo y descubrir que ya no cabes allí del mismo modo. Es una sensación parecida a ponerse una chaqueta que te quedaba perfecta a los 15 años. La tela sigue siendo la misma. El olor, quizás también. Pero algo en tu cuerpo ha cambiado. Los hombros ya no entran, o si entran, aprietan. Casi todos experimentamos esta sensación, aunque rara vez la confesamos en voz alta. Ocurre cuando retornamos a un lugar que durante años fue enorme dentro de nuestra memoria y de pronto lo vemos decepcionantemente diminuto. Pequeño, y si somos completamente honestos con nosotros mismos, un poco básico. Sucede, por ejemplo, al volver a la casa de los abuelos. Durante la infancia era un territorio casi mítico. El pasillo parecía interminable, la mesa del comedor era una especie de centro ceremonial donde ocurrían las grandes ruinas familiares, y la cocina era un universo entero de olores, de historias y de secretos. Pero vuelves muchos años después, y algo se rompe suavemente dentro de ti. La casa es baja, los muebles son humildes, la decoración tiene un algo de ingenuo. La mesa donde cabía toda la familia ahora parece apenas una mesa más. El pasillo se recorre en 5 pasos y la cocina, que en tu memoria era casi un santuario, tiene azulejos antiguos, descascarillados, un frigorífico ruidoso, utensilios que parecen de otra época. Piensa también en visitar ese viejo colegio de la infancia, tal vez entrar en sus aulas, unas aulas en las que soñaste, reíste, sufriste, te enamoraste, y ahora son simplemente cuadriláteros de yeso, mucho más pequeños de lo que los recordabas. Y entonces aparece una emoción incómoda. No es exactamente nostalgia, tampoco tristeza. Es una especie de vergüenza silenciosa. Porque por un segundo te sorprendes pensando, ¡hostia! ¿Esto es todo? Y en ese instante sientes que has traicionado algo. O, sobre todo, a alguien. A los que allí se quedaron. Y a ti mismo. La mente adulta que ha estado en aeropuertos, ha visto ciudades grandes, restaurantes sofisticados, ha leído libros complejos y ha tenido conversaciones llenas de matices, mira ese pequeño escenario donde empezó todo y lo encuentra simple, elemental, casi primitivo. Y eso duele. Duele porque esa casa, con su simplicidad, fue el lugar donde aprendiste lo más importante. Cómo se ríe una familia, cómo huele un domingo, cómo se siente la seguridad de pertenecer a un sitio. Volvamos al colegio. Durante la infancia aquel edificio parecía enorme,
gigantesco. Los patios eran océanos, las aulas eran mundos enteros donde cada día ocurría un descubrimiento trascendental. La primera palabra que lograste leer sin ayuda, la primera vez que entendiste una división, la primera vez que alguien te rompió un poco el corazón. Pero vuelves de adulto y el lugar tiene algo de maqueta. Las mesitas son diminutas. Las paredes están decoradas con dibujos ingenuos. Los tuyos ya no están. Han sido reemplazados por generaciones y generaciones de manos torpes. Los libros parecen increíblemente simples. Y otra vez aparece ese pensamiento incómodo. ¡Qué básico era todo, coño! ¿Cómo es posible que este fuera mi mundo? El adulto que has llegado a ser, con su ironía, sus lecturas, su mirada crítica, observa ese pequeño universo y siente una distancia casi absurda con el niño que se emocionaba al aprender la diferencia entre la B y la V. Y de nuevo surge esa pequeña culpa, como si mirar ese mundo con ojos adultos implicara despreciarlo, como si reconocer su simplicidad fuera una forma de ingratitud. Pero lo curioso es que esa culpa revela algo profundamente humano, porque en el fondo no estamos traicionando el pasado por verlo pequeño. Lo que realmente nos incomoda es descubrir que ese pasado fue suficiente. Aquella casa sencilla fue suficiente para enseñarte lo que era el amor. Aquel colegio básico fue suficiente para abrirte la puerta al lenguaje, a los libros, al pensamiento. Aquella persona que hoy parece pequeña te hizo sentir querido, comprendido, protegido. Es como mirar la primera bicicleta que tuviste. Hoy te parece frágil, ridículamente pequeña, casi un juguetito. Pero fue el vehículo que te enseñó a mantener el equilibrio, y sin ella no habría llegado ninguna de las bicicletas más sofisticadas que vinieron después. Sin embargo, el adulto suele olvidar esto por un momento. Y por eso, cuando camina por esos lugares, la casa de los abuelos, el patio del colegio, la calle donde jugaba de niño, siente esa punzada moral, la sospecha de que se ha vuelto demasiado complejo para los lugares que lo hicieron posible. La paradoja resulta hermosa y cruel al mismo tiempo. Crecer significa desarrollar una mirada más sofisticada sobre el mundo, pero esa misma sofisticación a veces nos hace ver como rudimentarios los escenarios donde comenzó todo. Y ahí aparece esa culpa, suave, casi filial. La culpa de mirar el origen con ojos demasiado adultos, como si el niño que fuimos estuviera todavía allí sentado en una silla pequeña, observándonos con cierta decepción, mientras pensamos, aunque sea por un solo segundo, que aquel mundo que nos formó era en realidad mucho más humilde de lo que recordamos. Regresar a las personas con las que creciste suele tener también ese sabor agridulce. La complicidad ha desaparecido. Se intenta recuperar desesperadamente, pero simplemente ya no está ahí. Durante años compartiste con ellas códigos secretos, bromas privadas, una forma común de mirar el mundo. Eran en cierto sentido cómplices de tu propia identidad. Entre vosotros existía una especie de pacto silencioso, el de seguir siendo quienes éramos cuando nos conocimos. Pero la vida es pésima guardando pactos de ese tipo. Mientras uno crece, a veces lentamente, otras a hostias, también cambia la forma en que entiende el amor, la ambición, el miedo, la arrogancia, el deseo, la complicidad, la gratitud, el tiempo. Lees libros distintos, te rompen el corazón de formas nuevas, descubres lugares, silencios, preguntas, desafíos, y cuando finalmente vuelves a esa vieja mesa del bar, a esa conversación que antes parecía eterna, ocurre algo desconcertante. Sigues queriendo a esas personas, pero ya no habláis exactamente el mismo idioma emocional. No es que ellos estén estancados, ni que tú hayas crecido de un modo mejor. Simplemente los mapas interiores se han desplazado. Y ahí aparece un sentimiento muy particular. Por un lado, decepción. Y por otro, la culpa roedora de haber traicionado algo. No es una culpa lógica, es más bien mitológica. Como si hubieras abandonado una pequeña tribu que te enseñó a sobrevivir. Como si el hecho de haber cambiado implicara deslealtad. Y de pronto te preguntas, ¿en qué momento dejé de ser uno de los nuestros? Si te paras a pensarlo, esta sensación tiene algo de tragedia griega. En muchas tragedias el héroe no es malo, simplemente se transforma. Edipo no busca destruir su hogar,
Le sale así, sigue un camino que lo lleva a convertirse en alguien distinto. Y esa diferencia es suficiente para que el mundo antiguo ya no pueda contenerlo. Con las amistades de la infancia sucede algo parecido. Ellas pertenecen a la geografía emocional de una versión anterior de nosotros mismos. Son como fotografías donde seguimos apareciendo con el rostro que teníamos entonces. El problema es que la persona que mira la fotografía ya no es exactamente la misma. Tengo algo incómodo que decirte. El pasado no se puede habitar dos veces. Pero, tranquilo, no es que hayas traicionado tu pasado. Simplemente, tu pasado cumplió su función. Te ayudó a llegar hasta donde estás. La verdadera tragedia sería no cambiar. Sería quedarte exactamente igual para no incomodar a quienes te conocieron antes de que empezaras a convertirte en otra persona. En el fondo, regresar a estos lugares, a estas personas, y sentir esa mezcla de amor y distancia es una señal bastante hermosa. Significa que aquello que viviste fue real, lo suficientemente importante como para seguir doliéndote un poco. El pasado no existe para que vivamos dentro de él. Bien al contrario. Está ahí para recordarnos de dónde salió la persona que ahora, con cierta culpa y bastante ternura, ya no cabe del todo en aquellas viejas habitaciones.